Era una madrugada cerrada de noviembre en el puerto de Manzanillo, Colima, cuando una grúa pórtico levantaba un contenedor de 40 pies marcado como importación de piezas automotrices procedentes de China. El operador, un hombre de 52 años llamado Rubén, que llevaba más de 2 décadas trabajando en el puerto, reconocía el código de clasificación con un vistazo rápido. El contenedor seguiría su ruta sin mayor inspección hacia el interior del país, como sucedía con miles de contenedores cada día. Lo que Rubén no sabía, porque nadie se lo había contado y porque los informes oficiales nunca llegaban a los operadores de grúa, es que ese contenedor específico había sido marcado en los sistemas de inteligencia de la Guardia Nacional como posible transportador de fentanilo procesado. El contenedor avanzó, salió del puerto y 24 horas después estaba en un almacén de Zapopan, Jalisco, donde sería descargado sin que ninguna autoridad lo revisara. Así funcionaba el narcotráfico en los puertos mexicanos en el último trimestre del año. Toneladas de droga entraban y salían entre millones de contenedores, protegidas por un sistema portuario desbordado, agentes aduanales corruptos y una coordinación institucional que no existía. Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira. 4 puertos que movían el 82% del comercio marítimo de México. 4 ciudades portuarias, donde la economía legal se entrelazaba con el narcotráfico de manera tan profunda que resultaba imposible separarlas sin desmantelar estructuras enteras. Los cárteles habían entendido hacía años que el verdadero poder no estaba en los caminos de terracería ni en los túneles fronterizos, sino en los puertos comerciales, donde el volumen era tan masivo que la inspección completa era físicamente imposible. Si ustedes están viendo esto desde cualquier lugar de México o el mundo, déjenos en los comentarios desde dónde nos acompañan y suscríbanse al canal para recibir más reportajes de investigación como este, porque la historia que estamos por contar revela un sistema que opera en la sombra de la legalidad y que mueve más droga en un día que todas las incautaciones de un año. El puerto de Manzanillo recibía cerca de 3 millones de contenedores al año. La Administración Portuaria Integral reportaba en sus cifras oficiales que apenas el 2.4% de esos contenedores pasaba por revisión no intrusiva, es decir, por escáneres de rayos X o inspección física. Eso significaba que más de 2.900.000 contenedores entraban al país sin que nadie supiera realmente qué contenían. Los agentes aduanales explicaban, bajo anonimato, que no existían los recursos humanos ni tecnológicos para inspeccionar más. Cada inspección física tomaba entre 40 minutos y 2 horas, dependiendo del tipo de mercancía. Si se inspeccionara cada contenedor, el puerto colapsaría en menos de una semana. Los cárteles lo sabían. El cártel Jalisco Nueva Generación había infiltrado las operaciones portuarias de Manzanillo desde el año 2015, comprando lealtades entre agentes aduanales, supervisores de patio, operadores de grúa y personal de las navieras. Un agente aduanal que trabajaba en el turno nocturno explicó en una entrevista grabada con voz distorsionada que el sistema era simple. Los contenedores marcados con ciertos códigos eran desviados hacia rutas específicas donde jamás pasaban por inspección. Esos códigos eran conocidos solo por un grupo reducido de personas, y las órdenes llegaban a través de llamadas encriptadas que se hacían minutos antes de que el contenedor fuera descargado del buque. El fentanilo llegaba principalmente desde China, oculto en contenedores de productos electrónicos, repuestos automotrices, textiles y maquinaria industrial. Los precursores químicos necesarios para fabricar metanfetamina también llegaban por la misma vía, camuflados como disolventes industriales, fertilizantes o componentes para pinturas.
En un caso documentado por la Guardia Nacional en agosto del año anterior, un contenedor declarado como importación de piezas plásticas para la industria automotriz fue inspeccionado de manera aleatoria en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Dentro, entre cajas de plásticos moldeados, había 800 kilogramos de precursores para metanfetamina distribuidos en envases de productos químicos legales. El contenedor había sido enviado desde Shanghái y su destinatario era una empresa fantasma registrada en Morelia con un domicilio fiscal que no existía. Cuando las autoridades intentaron rastrear la cadena de responsabilidad, descubrieron que la naviera había recibido la documentación completa y aparentemente legal, que el agente aduanal había procesado el contenedor sin irregularidades formales y que la empresa importadora se había esfumado. Nadie fue detenido. El caso quedó archivado como una incautación exitosa, pero sin responsables. La operación inversa, la exportación de droga desde México hacia Estados Unidos, Europa y Asia, era igual de sofisticada. En el puerto de Veracruz, el más antiguo del país, los contenedores cargados con cocaína proveniente de Sudamérica salían rumbo a puertos europeos ocultos entre embarques de aguacate, tequila, cerveza y productos manufacturados. Un inspector de la Secretaría de Marina, que pidió no ser identificado, describió cómo funcionaba el esquema. Los contenedores llegaban al puerto ya sellados desde bodegas del interior del país, con documentación impecable que indicaba productos legales de exportación. Los sellos eran auténticos, las facturas coincidían y los manifiestos de carga estaban completos. Lo que no aparecía en ningún documento era que entre las cajas de aguacate Hass, destinadas a Rotterdam, había compartimentos falsos con 200 kilogramos de cocaína que luego serían distribuidos por organizaciones europeas. La coordinación era milimétrica. Los contenedores eran preparados en bodegas controladas por células del Cártel del Golfo en Tamaulipas, trasladados por carretera hasta Veracruz con escolta de policías estatales pagados por la organización y cargados en buques que zarpaban sin contratiempos. Los testimonios de trabajadores portuarios revelaban una realidad que las cifras oficiales no mostraban. Un estibador de 38 años que trabajaba en el puerto de Altamira, Tamaulipas, contó que todos en el puerto sabían qué contenedores no debían tocarse. No hacía falta que nadie les dijera explícitamente. Los supervisores daban instrucciones sutiles. Ese contenedor va directo al camión, esa línea no pasa por báscula, ese sello no se revisa. Las órdenes se daban en voz baja, sin papeles, sin registros. Quienes hacían preguntas innecesarias simplemente dejaban de recibir turnos. Quienes insistían en seguir los protocolos oficiales comenzaban a recibir amenazas. Un trabajador que intentó reportar irregularidades en el turno nocturno fue despedido a la semana siguiente bajo el argumento de reestructuración del personal. 2 meses después, su camioneta fue baleada frente a su casa en Ciudad Madero. Nadie investigó el ataque. El mensaje era claro. El puerto no funcionaba según las leyes escritas en los manuales de operación, sino según reglas no escritas que todos conocían y nadie desafiaba. La tecnología existía, pero no se usaba. Los puertos mexicanos contaban con escáneres de rayos X de última generación, equipos de detección de radiación, sistemas de análisis de riesgo basados en inteligencia artificial, y protocolos de inspección coordinados con agencias internacionales. Sin embargo, esos sistemas solo eran efectivos si alguien los operaba correctamente y si las señales de alerta eran atendidas. En Manzanillo, los escáneres funcionaban apenas 12 horas al día porque no había suficiente personal capacitado para operarlos en 3 turnos. En Veracruz, los equipos de inspección no intrusiva llevaban meses fuera de servicio por falta de mantenimiento,
y los contenedores que deberían pasar por rayos X eran inspeccionados visualmente, es decir, abriendo las puertas y mirando las primeras filas de cajas. En Lázaro Cárdenas, los perros entrenados para detectar narcóticos trabajaban solo en el turno diurno, mientras que la mayoría de los contenedores sospechosos eran descargados entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Todo esto no era producto de la casualidad ni de la falta de recursos. Era el resultado de años de infiltración sistemática de las organizaciones criminales en las estructuras operativas y administrativas de los puertos. Las empresas navieras también jugaban un papel. Algunas, sin saberlo, eran utilizadas como transporte involuntario. Otras, en cambio, operaban con pleno conocimiento. Un ex empleado de una naviera internacional que operaba en México reveló que ciertos clientes corporativos tenían un trato preferencial que no estaba justificado por el volumen de su carga ni por su historial comercial. Esos clientes enviaban contenedores con documentación perfecta, pagaban puntualmente y nunca generaban problemas. Sus contenedores jamás eran inspeccionados, y cuando ocasionalmente una autoridad solicitaba revisión, aparecían llamadas de oficinas gubernamentales en la Ciudad de México solicitando agilizar el proceso porque se trataba de mercancía urgente para la industria automotriz o para la cadena de suministro de alguna empresa transnacional. Las llamadas eran reales, hechas desde números oficiales, y las autorizaciones llegaban firmadas digitalmente. Lo que no sabían, o tal vez sí, era que esas empresas eran fachadas operadas por estructuras criminales que habían logrado infiltrar hasta los niveles medios de la Administración Pública Federal. El cártel Jalisco Nueva Generación controlaba las operaciones en Manzanillo y en parte de Lázaro Cárdenas. El cártel del Golfo dominaba Altamira y Tampico. El cártel de Sinaloa mantenía presencia en Mazatlán y Guaymas. En Veracruz, la situación era más compleja. Varias células criminales disputaban el control, pero ninguna lograba el monopolio completo, lo que generaba tensión constante y episodios de violencia que no siempre llegaban a los medios. Los cárteles no necesitaban controlar el puerto completo. Les bastaba contener personas clave en puntos estratégicos: un agente aduanal, un supervisor de turno, un jefe de patio, un empleado de la naviera, un despachador de la empresa de logística. Con 5 o 6 personas infiltradas en posiciones correctas, un cártel podía mover toneladas de droga durante meses sin ser detectado. Y cuando alguna de esas personas era detenida o removida, simplemente era reemplazada por otra. La rotación era constante, pero la estructura permanecía intacta. En marzo del año en curso, la Secretaría de Marina realizó un operativo conjunto con la Guardia Nacional y agentes de la DEA estadounidense en el puerto de Manzanillo. La operación había sido planeada durante 6 meses y se basaba en información de inteligencia que señalaba la llegada de un cargamento masivo de fentanilo procedente de Asia. El operativo se desplegó en la madrugada con más de 200 elementos militares y agentes aduanales que revisaron decenas de contenedores en tiempo real. Sin embargo, no encontraron nada. Los contenedores que la inteligencia había señalado como sospechosos contenían exactamente lo que sus manifiestos declaraban: piezas electrónicas, plásticos industriales, componentes automotrices. La operación fue catalogada como un fracaso y generó tensiones diplomáticas con las navieras internacionales que vieron sus operaciones detenidas durante horas. Lo que no se reportó oficialmente, pero que varios agentes confirmaron después, es que la operación había sido filtrada. Alguien dentro de la coordinación interinstitucional había avisado, y los contenedores con droga nunca llegaron al puerto ese día, o fueron desviados a otro puerto,
o simplemente fueron descargados días antes del operativo. La investigación interna para identificar al responsable de la filtración nunca concluyó. Los reportes quedaron clasificados y los agentes que insistieron en continuar la investigación fueron transferidos a otras áreas. Los testimonios de habitantes de las zonas portuarias mostraban el impacto cotidiano de esta situación. En colonias cercanas al puerto de Lázaro Cárdenas, como La Mira y La Orilla, los vecinos habían aprendido a reconocer los movimientos nocturnos. Camionetas sin placas, convoyes de vehículos que pasaban sin detenerse en los semáforos, patrullas estatales que escoltaban camiones de carga sin identificación visible. Una mujer de 54 años, que tenía una tienda de abarrotes a 3 cuadras del acceso principal al puerto, relató que en las noches escuchaba el ruido de las grúas, trabajando cuando oficialmente el puerto ya había cerrado operaciones. Su marido, que había trabajado como velador en una bodega cercana, le había contado que los turnos nocturnos no oficiales eran comunes, pero que nadie hablaba de ellos. Las bodegas se llenaban y se vaciaban en silencio, y los trabajadores que participaban en esos turnos cobraban en efectivo, sin recibos, sin registros. Cuando su marido intentó rechazar un turno nocturno no oficial, el supervisor le dejó claro que no era una invitación, era una instrucción. El fentanilo era la mercancía más valiosa y peligrosa que transitaba por los puertos mexicanos. Llegaba en cantidades relativamente pequeñas, pero con un valor exponencial en el mercado estadounidense. 1 kilogramo de fentanilo puro podía ser cortado y convertido en cientos de miles de dosis que se venderían en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Filadelfia. Los precursores químicos llegaban en volúmenes mayores, porque eran necesarios para fabricar metanfetamina en los laboratorios clandestinos que operaban en Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Sonora. La cocaína, en cambio, llegaba desde Colombia, Ecuador y Perú, y muchas veces solo transitaba por México en su camino hacia Estados Unidos y Europa. Los puertos mexicanos se habían convertido en puntos de transferencia donde la droga sudamericana se combinaba con las drogas sintéticas producidas en México, y luego todo salía junto en contenedores que cruzaban el Pacífico o el Atlántico sin mayores contratiempos. Las rutas marítimas eran variadas y cambiaban constantemente. Un contenedor podía salir de Shanghái, hacer escala en Busan, Corea del Sur, luego en Long Beach, California, y finalmente llegar a Manzanillo. En alguna de esas escalas, el contenedor era manipulado, o tal vez salía manipulado desde el origen. Otra ruta común era de Callao, Perú, hacia Manzanillo, con escala en Panamá. En esa ruta, la cocaína sudamericana entraba a territorio mexicano y luego era redistribuida hacia el norte o hacia otros puertos para exportación. Una ruta menos conocida, pero igualmente activa, era desde Manzanillo hacia puertos asiáticos como Hong Kong, Singapur y Shanghái, donde la metanfetamina mexicana tenía un mercado creciente. Los cárteles habían diversificado sus mercados y ya no dependían únicamente del mercado estadounidense. Europa, Asia y Oceanía se habían convertido en destinos importantes y los puertos mexicanos eran el punto de partida. Los agentes aduanales corruptos no trabajaban solos. Operaban dentro de redes que incluían funcionarios municipales, estatales y federales. En algunas ciudades portuarias, los presidentes municipales mantenían vínculos conocidos con organizaciones criminales, aunque nunca existieran pruebas suficientes para procesar legalmente. Las campañas políticas en esas ciudades eran financiadas, al menos parcialmente, con dinero del narcotráfico, y los alcaldes electos devolvían el favor con protección administrativa.
Las policías municipales y estatales recibían pagos mensuales para garantizar que las rutas de transporte desde los puertos hacia el interior del país funcionaran sin interrupciones. En algunos casos, las patrullas estatales escoltaban directamente los camiones de carga que transportaban droga, proporcionando seguridad y despejando retenes. Un ex empleado de la Policía Estatal de Colima, que dejó la corporación en el año 2023, confesó en una entrevista anónima que las órdenes de escolta llegaban desde los mandos superiores y que negarse a cumplirlas significaba poner en riesgo la vida propia y la de la familia. Las empresas de logística y transporte terrestre también estaban infiltradas. Algunas eran completamente legales y eran utilizadas sin su conocimiento, pero otras eran propiedad directa de testaferros vinculados a los cárteles. Esas empresas movían contenedores desde los puertos hacia bodegas en Guadalajara, Monterrey, Querétaro y la Ciudad de México, donde la droga era extraída y redistribuida. Los conductores de los camiones muchas veces no sabían qué transportaban realmente. Recibían órdenes de recoger un contenedor en el puerto, llevarlo a una dirección específica y dejarlo ahí. No hacían preguntas. Cobraban su pago, que era superior al promedio del mercado, y seguían adelante. Algunos conductores sí sabían, pero el dinero era suficiente para comprar su silencio y su complicidad. Un conductor de 32 años, que trabajaba para una empresa de transporte en Jalisco, explicó que los viajes con carga especial se identificaban porque los pagos se hacían en efectivo, porque las rutas evitaban los retenes principales y porque siempre había alguien esperando en el punto de entrega, alguien que no era un empleado común de bodega, sino hombres armados que descargaban el contenedor en cuestión de minutos y luego desaparecían. El lavado de dinero producto del narcotráfico también pasaba por los puertos. Las empresas navieras, las agencias aduanales, las empresas de logística, las bodegas de almacenamiento, todo ese ecosistema comercial legítimo era utilizado para limpiar recursos ilícitos. Los cárteles creaban empresas que ofrecían servicios portuarios reales, con empleados reales y operaciones reales, pero cuyos ingresos declarados eran mucho mayores que sus operaciones reales. Esas empresas pagaban impuestos, contrataban contadores, presentaban declaraciones fiscales impecables y sus dueños aparecían como empresarios exitosos en los directorios comerciales. El dinero sucio entraba como pago por servicios que nunca se prestaron completamente o se mezclaba con ingresos legítimos hasta que era imposible distinguir su origen. Un contador forense que trabajó en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que rastrear el dinero en el sector portuario era extremadamente complejo, porque las transacciones eran numerosas, internacionales, y estaban respaldadas por documentación que formalmente era correcta. La violencia vinculada al control de los puertos era menos visible que la violencia en las calles, pero no menos letal. Los asesinatos de agentes aduanales, supervisores portuarios y empleados de navieras que se negaban a colaborar o que amenazaban con denunciar irregularidades eran atribuidos a asaltos, robos o ajustes de cuentas personales. En realidad, eran ejecuciones calculadas para mantener el control. En junio del año anterior, un agente aduanal de Manzanillo fue ejecutado frente a su casa. Las autoridades reportaron que se trataba de un asalto. Su viuda declaró después, en una entrevista con un medio local, que su esposo había recibido amenazas por negarse a procesar ciertos contenedores sin inspección. Las amenazas habían llegado por teléfono, mensajes de texto y finalmente en persona, cuando dos hombres lo interceptaron en el estacionamiento del puerto y le dijeron que tenía una semana para reconsiderar. No reconsideró.
Lo mataron. La investigación del homicidio sigue abierta, pero sin avances significativos. Los puertos también eran puntos de entrada de armas. Mientras la droga salía o circulaba, las armas entraban. Fusiles de asalto, lanzagranadas, municiones, chalecos balísticos, equipos de comunicación militar, todo llegaba en contenedores desde Estados Unidos, Europa y Asia. Las armas eran desmontadas, distribuidas en diferentes cajas, camufladas entre maquinaria o repuestos, y luego ensambladas en México. Un contenedor decomisado en el puerto de Veracruz en septiembre del año anterior contenía 50 fusiles AR-15 desmontados, ocultos entre piezas de maquinaria agrícola proveniente de Texas. El destinatario era una empresa registrada en Córdoba, Veracruz, que resultó ser inexistente. Las armas estaban destinadas a células del cártel Jalisco Nueva Generación, que operaban en el estado. El caso fue celebrado como un éxito por las autoridades, pero agentes de la Guardia Nacional reconocieron de manera extraoficial que por cada contenedor con armas que se decomisaba, al menos 10 pasaban sin ser detectados. La corrupción no era uniforme. Había agentes aduanales, militares y funcionarios honestos que intentaban hacer su trabajo correctamente, pero trabajaban dentro de un sistema diseñado para fallar. Los protocolos de inspección existían, pero eran burocráticos y lentos. Las órdenes de revisión de contenedores sospechosos podían tardar días en procesarse, y para cuando llegaba la autorización, el contenedor ya había salido del puerto. Los sistemas de información entre las diferentes agencias no estaban integrados. La Secretaría de Marina tenía sus propias bases de datos, la Guardia Nacional las suyas, la Administración General de Aduanas otra diferente, y ninguna de ellas se comunicaba en tiempo real. Un contenedor marcado como sospechoso por inteligencia naval podía pasar sin problemas, porque el agente aduanal no tenía acceso a esa información. La falta de coordinación no era un accidente, era el resultado de años de desconfianza institucional, de luchas por el control de los recursos y de infiltración criminal que tenía interés en mantener el caos administrativo.